El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Siste Alarmas, Escenarios Security Group, ASG Multiplex, Revista Más Seguridad, VIP Security, Arcus Group. Con Seguridad Radio. El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR presenta Con Seguridad Radio. Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a su programa Con Seguridad Radio, un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy sábado 16 de noviembre, aquí en Radio Caracas Radio, la emisora que se ve. Agradecemos a su equipo conformado en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, Producción, Mónica Pupo, Controles, Jorge Castillo, quien estará compartiendo con ustedes, Alfredo Yuncosa. Transmitimos por rcr.tv, YouTube RCR, Periscope @RCR750, TuneIn RCR 750 AM, la radio que se ve. Con Seguridad Radio llega a ustedes gracias a Siste Alarmas, ASG Multiplex, Escenario Security Group, Revista Más Seguridad, VIP Security y Arcus Group. Recuerden nuestras redes sociales, en Twitter @CSeguridadradio y en nuestro canal en YouTube Con Seguridad Radio. Presentando soluciones en seguridad y protección. El Instituto de Investigación de Electrónica y Telecomunicaciones en Corea del Sur afirma haber descubierto cómo usar con precisión las firmas corporales bioacústicas para revelar identidad, informa Digital Trends. Publicado en la revista IEEE Transaction on Cybernetics, su investigación en biometría experimental y de próxima generación argumenta que las ondas de sonido que atraviesan el cuerpo pueden usarse para identificar a una persona con un 97% de precisión porque analizan propiedades como la piel del individuo, la tensión en las articulaciones y la densidad de los huesos. Podemos pensar en nuestro cuerpo como un instrumento musical que tiene una forma y composición de materiales únicos, dijo a Digital Trends Ho Jong, uno de los investigadores en el proyecto. Nuestra tecnología evalúa estos rasgos al hacer vibrar cierta parte del cuerpo, por ejemplo una mano, y escuchar el sonido que se propaga a medida que modificamos la frecuencia. Nuestro sistema es lo suficientemente sofisticado como para extraer las características de nuestro cuerpo como proxy de las propiedades anatómicas y biomateriales de un usuario y diferenciar al individuo con gran precisión. La tecnología biométrica es susceptible a los ataques de suplantación de identidad porque actualmente aprovecha las características fisiológicas para crear imágenes para su identificación. Sin embargo, las cosas podrían ser completamente diferentes si se usara la vibración del cuerpo humano, dicen los investigadores, porque los rasgos espectrales únicos recolectados no pueden ser robados y podrían eliminar gradualmente la falsificación para aumentar la seguridad. Descubrieron que los patrones espectrales de bioacústica no sufren cambios significativos con el tiempo, pero para garantizar la precisión, los investigadores buscan agregar sensores para integrar aún más la tecnología con teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles. En la biometría actual, como la huella digital, el iris y el reconocimiento facial, se pueden hacer copias falsas porque se basan en las características estructurales de la imagen adquirida, y por lo tanto, una vez que se roba una plantilla, puede ser una amenaza permanente para la falsificación. John dijo, nuestro método utiliza características dentro del cuerpo y extrae información en el dominio de la frecuencia, lo que crea un nuevo nivel de seguridad y lo hace útil para aplicaciones que requieren un alto nivel de seguridad. Y ya finalizamos nuestra primera sección del programa Con Seguridad Radio. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Juan Carlos González, CEO de Gestión Humana y Protección, empresa asociada al Disaster Recovery Institute International DRI.
conferencista y asesor internacional en materia de resiliencia organizacional, gestión de continuidad del negocio, manejo de crisis y ciberresiliencia, así como profesor de programas, diplomados y cursos en estas materias para prestigiosas universidades. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Alfredo, por tu invitación a este programa y muchísimo éxito con esta nueva vitrina que tienes en esta emisora. A la orden. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, vamos a aprovechar al máximo el tiempo que estás con nosotros y vamos a empezar con las preguntas. Para quienes nos escuchan y no tienen un concepto claro sobre lo que es la continuidad del negocio, ¿cómo la definirías? Fíjate, la continuidad del negocio es un proceso diseñado para reducir el riesgo. Está relacionado íntimamente con el tema de riesgo, ¿no? Y es ese proceso, un proceso diseñado para reducir el riesgo que tienen las organizaciones ante la ocurrencia de una interrupción severa de sus operaciones. Y bueno, ¿qué significa esto? Esto de interrupción severa, ¿qué pudiéramos decir? Mucha gente pudiera preguntarse, ¿qué es eso de una interrupción severa? Una interrupción severa puede venir dada por un desastre natural, por un evento provocado por el hombre, por un evento tecnológico o un tema político y social, como un poco nos ha tocado vivir en nuestro país. Son situaciones diversas que pueden atacar de alguna manera la continuidad operativa de las organizaciones, y entonces las organizaciones deben desarrollar, es una capacidad que desarrollan las organizaciones por medio de un proceso de gestión que les permite recuperarse de situaciones como esta. O sea, básicamente eso es ese proceso de cómo la organización se prepara, reacciona y se recupera de alguna manera de cualquier evento que afecte su continuidad operativa, llámese sus activos, las personas, su tema financiero, etcétera. Hablabas de riesgos, mencionabas riesgos. Estamos hablando de diversos tipos de riesgos. Sí, estamos hablando ahí, fíjate, de acuerdo a las metodologías actuales, y la intención es que la gestión de continuidad de negocio aborde y ataque varios aristas de riesgo. Y de alguna manera la metodología para el tema de continuidad de negocio, establecida en este caso por el Disaster Recovery Institute, que es un instituto al cual represento aquí en Venezuela, somos DRI Venezuela, Disaster Recovery Venezuela. Ellos establecen metodologías para atacar el tema de continuidad de negocio, y esas metodologías establecen, de acuerdo a normas ISO, cuatro niveles, cuatro categorías de riesgo, por decirlo. Aquellos riesgos provocados por la naturaleza. Estamos hablando de huracanes, inundaciones, sequías, etcétera. Otros riesgos provocados por el hombre, o sea, incendios provocados. Por ejemplo, ahí entra el tema de la infidelidad, fraudes, etcétera. Ese tipo de cosas se tocan ahí. El otro elemento tiene que ver con los riesgos tecnológicos, que en este momento, por supuesto, está muy movido el tema por los elementos de transformación digital. Hay unos riesgos tecnológicos importantes que se están presentando. Y el otro tiene que ver con los riesgos políticos, sociales y económicos. Hablamos de malevolencia, cambios en regulaciones, problemas con gobiernos, etcétera. Eso, la intención es que continuidad de negocio aborde todos estos elementos. Eso significa, ¿qué significa esto de manera práctica? Que yo pueda tener la capacidad de reaccionar y proteger a las personas al momento de que ocurra un desastre natural, que yo tenga la capacidad de proteger a las personas y mis activos al momento de la ocurrencia de un evento provocado por la naturaleza, que tenga las capacidades de recuperarme ante un evento tecnológico, qué capacidades tecnológicas tengo para recuperarme, y en el caso de políticos, sociales y económicos, qué planes financieros tengo yo, por ejemplo, para proteger, digamos, los activos de la organización y las finanzas de la organización. Fíjate que va en esos cuatro aspectos, es la forma como se categorizan los riesgos en la actualidad. Okay. Si vemos las organizaciones dentro de un marco de protección integral, ¿qué papel cumple la continuidad de negocio? Fíjate, sí, eso es un dilema bien interesante, un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque la función de protección integral o seguridad integral dentro de las organizaciones tiene actividades intrínsecas que son de continuidad del negocio. Pero quizás no se dice, no sé, pero las actividades de seguridad, ¿cuáles son? Proteger los activos, proteger a las personas de la organización, ¿de qué? De fraudes, de situaciones, etcétera. Entonces, definitivamente, precisamente la unidad de protección integral o seguridad integral es de las pocas unidades dentro de las organizaciones que tiene dentro de sus funciones diarias actividades que son de continuidad de negocio. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Fíjate, continuidad de negocio tiene tres estadios: antes de un evento, en el momento del evento y después del evento. Antes del evento, seguridad siempre está en la actividad de prevención, en la actividad de prevenir que sucedan eventos. ¿Qué cosas o qué protocolos tengo que implementar para proteger a los activos y a las personas? Entonces, eso es una actividad inherente a continuidad de negocio. Solo que seguridad va a llevar aquellos elementos de protección de activos y personas, en este caso.
una vez que sucede el evento, seguridad tiene actividades propias e intrínsecas del tema, que es para el manejo del evento. ¿Cuál es la única unidad que de alguna manera tiene presencia las 24 horas en las organizaciones? Seguridad, protección integral. Está ahí, conoce los activos, tiene los accesos a las distintas localidades, entonces evidentemente es preponderante la participación de seguridad en el momento durante el evento para poder reaccionar ante ese evento. Y como seguridad es transversal hacia toda la organización, que suele suceder que los planes de continuidad de cada una de las unidades cuentan con seguridad, o sea, cuentan con que seguridad le va a dar traslado, con que seguridad le va a dar protección a sus personas, etcétera. Entonces, y eso ya es intrínseco de seguridad. No hay ni siquiera que decirle a alguien de seguridad, estás haciendo continuidad de negocio, porque eso es una actividad propia de él. Y en el posterior, en la recuperación, evidentemente también tiene una actividad preponderante que es con la protección de la protección física. Por ejemplo, cuando ocurre un desastre físico, un desastre natural, hay un protocolo para resguardar los activos de la información de la organización posteriores a un desastre. Entonces, si me preguntas respondiendo un poco o resumiendo el tema, digamos que continuidad de negocio está intrínseca en la gestión de protección o seguridad integral. Y yo creo que un mensaje, digamos, a los que nos ha tocado liderar el tema de protección integral o seguridad integral en las organizaciones, es que tenemos que estar conscientes de que tenemos esa actividad preponderante intrínseca en nuestras actividades, y así debemos venderlo, así lo debe ver la alta dirección, como que tenemos un importante papel en ese. Ok, Juan Carlos, pero hay un tema con la alta dirección que es obviamente solicitar o aspirar que cualquier sistema de gestión agregue un valor tangible a esa organización. La continuidad de negocio agrega ese valor tangible como para que se consideren planes estratégicos de las organizaciones, como para que se compre por parte de la organización. Bueno, fíjate, vamos a empezar por el tema hablas del plan estratégico de la organización. Fíjate que dentro de las estadísticas que ha hecho el Foro Económico Mundial y otros foros a nivel mundial, encuentra que los retos que tienen los empresarios o los CEOs de las organizaciones y las empresas en el futuro y ya en el presente, dentro de ellos, habla de elementos de transformación digital, habla o cualquier cantidad de cosas que están sucediendo en la actualidad, pero hay algunos aspectos como por ejemplo la gestión de cambio, la gestión de desastres es un elemento importante que debe ser considerado, y el tema de la gestión de riesgo empresarial. O sea, esos son tres elementos que salen en todas las estadísticas de alguna forma como los retos que tienen los CEOs en las organizaciones. Entonces, hay algo que es inherente a la alta dirección, que es el manejo del riesgo, porque la alta dirección, digamos que está representada por aquel que pone el dinero en un negocio, y poner dinero en un negocio identifica riesgo. Entonces, es muy sencillo hablarle a esos niveles de riesgo. Entonces, cuando se vende continuidad de negocio, la forma como se llega a estos niveles se ve precisamente dentro de la responsabilidad del CEO de que debe mantener la continuidad operativa de la organización y la viabilidad de la organización. El valor tangible, entonces, ¿cómo se puede definir y cómo lo hemos hecho en nuestras actividades de consultoría? Le damos el valor a una hora de paralización o a un día de paralización de la organización. Con la gente de finanzas llegamos a un valor específico de paralización. ¿Qué sucede cuando ocurre un evento? Bueno, entonces se hace una simulación. ¿Cuánto estás perdiendo el primer día, el segundo día, el tercer día? Entonces la verdad es que el valor tangible de no tener o tener continuidad de negocio es el valor propio de la producción y los ingresos de la organización. Está ahí mezclado. Es como aquello un eslogan que había por ahí que decía es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Bueno, el plan de continuidad de negocio es así. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Pero sí hay una forma de dar un valor tangible, y eso se hace cuando hacemos análisis de impacto. Decimos cuánto es la pérdida de la organización en el tiempo a la hora que hay una paralización. Y te doy como ejemplo, ahorita hace como un mes y medio, hicimos un recorrido con el IESA, con un taller de resiliencia organizacional, precisamente en Valencia y en Maracaibo, un poco para darle apoyo a cómo manejar situaciones de riesgo, que como sabemos en Maracaibo y Valencia han sido zonas muy afectadas por el tema de cortes eléctricos, etcétera. Y encontramos, te lo doy como un ejemplo, una persona que tiene ¿cómo se llama? Un restaurante en Maracaibo. Ella aprendió en el año 2016 de que cuando hubo aquellos cortes eléctricos, ella tenía 2 localidades, vendió una de las localidades y se quedó en una localidad que tenía pozo profundo, montó una planta eléctrica, y en la actualidad, ¿qué está pasando? Ella, cuando no hay electricidad, que tienen 8 horas, 12 horas de corte de luz diario,
el resto de los restaurantes está cerrado y ella está abierto, ella abre. Entonces el costo, ¿cuál es el costo para aquel restaurante que no tiene preparación, que no tiene continuidad? Evidentemente es el costo propio del ingreso de la organización y la viabilidad de la organización. Sí, ese sería el valor tangible. Te voy a dejar una pregunta para que la contestemos después que regresemos de comerciales. Pero por lo general en Venezuela, debido a nuestras particularidades como país, a las últimas situaciones de crisis que hemos pasado, mencionamos mucho el término resiliencia. Nos consideramos como un país resiliente, algunos ciudadanos lo consideran un término casi omnipresente. Lo que quiero es que me des tu definición de resiliencia, cómo la ves tú, cuál es tu concepto, pero eso me lo vas a responder después de que regresemos de comerciales. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Escenario Security Group, expertos en soluciones integrales de seguridad. Reconocida organización que desde Santo Domingo, República Dominicana, ofrece sus servicios de altísima calidad a todo el Caribe y el resto de América Latina. Visite su página web escenariossecuritygroup.com. ASG Multiplex, líder en el mercado de distribución y ventas de sistemas de seguridad electrónica. Provee las mejores marcas y todo el conocimiento necesario para su implementación, garantizando el éxito a los aliados de negocio y la tranquilidad del cliente final. Visite su página web asgmultiplex.com. Revista Más Seguridad. Con sus ediciones impresas para México y Latinoamérica, la versión digital y el newsletter semanal se ha convertido en un referente en la industria de la seguridad, pues es el vínculo informativo entre el experto de la protección, el proveedor de la tecnología y el usuario final. Lo invitamos a visitar su website revistamasseguridad.com.mx. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Regresamos con Juan Carlos González. Habíamos dejado, Juan Carlos, una pregunta en el aire sobre el tema de la resiliencia, los conceptos, la definición. Para ti, ¿qué es resiliencia? Fíjate, la resiliencia, la palabra resiliencia viene, si vamos desde el fundamento de dónde viene la etimología de la palabra, resiliencia viene del latín resilio. Resilio es una frase o una actividad que hacían los guerreros romanos, que era una actividad en la cual ellos retrocedían o se replegaban para luego atacar,
pero era como dar un paso atrás para dar varios pasos hacia adelante. Y en ese dar ese paso atrás, lo que hacían era que gestionaban, cambiaban su estrategia, repensaban su estrategia y seguían adelante. Entonces de ahí viene la palabra resilio de ese. Luego se lleva a la física, se aplica en la física. ¿Qué implica en la física? Un material resiliente es aquel material que, a pesar de ser sometido a una fuerza o un estresor externo, ¿qué capacidad tiene de recuperar su forma inicial? En el caso, el ejemplo de la esponja o la liga, tú aprietas una esponja o estiras una liga, la sometes a ese estresor, cuando la sueltas ella recupera su formación inicial o su forma inicial. Entonces se habla de aquel material resiliente, el que tiene esa capacidad. Luego se lleva en los 70 a la capacidad interpersonal, o sea, la resiliencia interpersonal o individual. Y ahí tocamos un poco lo que habías hablado de cómo se siente, digamos, el venezolano, si se siente o no resiliente y si somos un país resiliente. La resiliencia interpersonal o individual está relacionada con esa capacidad que tienen las personas o que tenemos las personas para recuperarnos de situaciones de estrés o desastres o pérdidas a las cuales hayamos estado sometidos. Hay personas que tienen más capacidad de resiliencia y hay personas que tienen menos capacidad, o sea, de qué forma nos adaptamos. Pero hay un elemento en la resiliencia y posteriormente llegamos a lo que es la resiliencia organizacional. ¿Qué es la resiliencia organizacional? Cómo una organización se anticipa, se prepara, se recupera y se adapta positivamente a la imprevisibilidad. Fíjate que lo que se incorpora es el elemento de adaptación positiva. Igual pasa con la resiliencia interpersonal. No basta con que yo sepa superar o diga, bueno, ya yo lo superé, pero ¿lo superaste de qué manera? ¿Se superó el evento que te sucedió? ¿Cómo lo superaste? ¿Lo superaste de manera positiva? ¿Lo convertiste en una oportunidad desde el punto de vista interpersonal? En el caso del organizacional lo convirtió en una oportunidad. Básicamente eso es lo que se define como resiliencia. Ahora bien, lo llevamos un poco más allá, estamos hablando ya de sociedades resilientes. Yo tengo la oportunidad de participar con unas propuestas para un foro que se va a llevar el año que viene en Canadá, en noviembre del año que viene en Canadá, sobre desastres y resiliencia. Y estoy de alguna manera exponiendo y preparando precisamente el caso de Venezuela. O sea, cómo Venezuela, cómo nosotros hemos tenido y qué capacidad hemos tenido para ser resilientes. Y si me lo preguntaras, definitivamente el ciudadano, la persona, el venezolano definitivamente sí es resiliente desde el punto de vista individual, porque tiene la capacidad de recuperarse incluso positivamente ante eventos como lo que nos ha tocado vivir. Pero pudiéramos decir que es resiliente partiendo del concepto de resiliencia que es volver a la posición original, al estado original, cuando hay veces hay la diatriba en que si somos resilientes o somos resistentes, porque hemos logrado aguantar, soportar los impactos de las crisis, pero por situaciones que a veces escapan del mismo ciudadano, no hemos podido volver a la situación anterior. Claro, sí, pero te adaptas positivamente. La clave es el tema de la adaptación positiva. Es lo que se incorpora tanto en lo psicológico, es diferente a lo físico. Digamos, en lo físico es, tú lo sometes a una esponja, a un estresor y ella recupera pero digamos que ella no tiene la capacidad de transformarse en algo diferente o positivo, pero el ser humano y las organizaciones sí. Entonces la resiliencia interpersonal y la organizacional es que tú te adaptes positivamente. Y el ejemplo es como te puedo dar varios ejemplos aquí en Venezuela. Hay desde el punto de vista organizacional, hay organizaciones que se les redujo su mercado interno en un 60%. Entendieron eso y lejos de reducir su capacidad de producción, incrementaron increíblemente su capacidad de producción, se fueron a un tema de importaciones y a pesar de que tienen un mercado interno reprimido, han logrado ahora exportar un producto. Entonces, eso es adaptación positiva. Entonces, cuando tú preguntas para esa organización, ¿esta situación ha sido un desastre, ha sido una crisis o la aprovechó? Se adaptó positivamente a eso. Y en el caso de los ciudadanos, del ciudadano común, ¿podríamos decir en líneas generales que ha desarrollado una cultura resiliente o una actitud nada más? ¿Lo ha llevado a nivel de cultura? Es una actitud resiliente, no es ya a nivel cultural, porque ya cuando hablamos de nivel cultural ya hablamos de gremios completos o de sociedades completas o de comunidades completas incorporadas en temas de resiliencia. No hemos tenido, pero básicamente porque no hemos tenido la orientación. De hecho, fíjate que nosotros tenemos una experiencia interesante en nuestra empresa que es Gestión Humana y Protección, de que nosotros hablamos de resiliencia organizacional, pero nosotros tenemos otra línea de gestión humana que habla precisamente sobre la resiliencia interpersonal y estamos ayudando a algunas organizaciones desde el punto de vista psicológico a cómo las personas manejan la resiliencia interpersonal. Porque vamos a estar claros, los edificios son edificios, o sea, las organizaciones son edificios vacíos, las ciudades son calles vacías y no está la gente.
Si la gente no tiene esa capacidad, ¿cómo logras tú que una organización sea resiliente o que una ciudad sea resiliente? Entonces es un elemento que hay que tocar también, el tema interpersonal. Fíjate que por lo general hay tres conceptos, tres términos que aparecen ampliamente relacionados, que son cambio, crisis y resiliencia. ¿Tú podrías explicarnos cómo interactúan? Ok, fíjate, vamos a arrancar del principal, de acuerdo a la nueva visión, a la visión que hay de la resiliencia. El principal es la resiliencia. Porque la resiliencia, ¿qué me permite? Me permite manejar crisis. Entonces ahí vamos con el otro elemento, crisis, ¿correcto? Entonces me permite manejar crisis. La resiliencia, yo necesito manejar adecuadamente las crisis para poder lograr la resiliencia. El otro concepto era emergencia, ¿me comentaste? Cambio, crisis y resiliencia. Cambio, ok. La crisis es la forma como yo manejo la crisis para poder lograr la resiliencia. Ahora, ¿el cambio dónde está? El cambio está en la parte de la adaptación positiva. O sea, ¿qué capacidad tienen las organizaciones o las personas para adaptarse positivamente? Para eso necesito gestionar cambios. Es por eso que la gestión de cambio es una habilidad que también se desarrolla desde el punto de vista personal y desde el punto de vista organizacional. Entonces eso implica el desarrollo también de una serie de habilidades blandas, no solamente habilidades técnicas, ¿no? Por supuesto, totalmente. Esas habilidades blandas, por ejemplo, ¿cómo logras tú? Y eso es uno de los temas que nosotros tocamos en las charlas, de manera interpersonal. ¿Cómo logras tú que una persona salga de su zona de confort? ¿Qué es la zona de confort? ¿Qué implica cuando tú recibes un cambio o un evento disruptivo que te afecta interpersonalmente? ¿Cómo haces para salir de tu zona o tu espacio de seguridad en el cual tú estás? Entonces, eso se desarrolla con actividades con capacidades que son definitivamente habilidades blandas, como tú mencionas. Podemos decir entonces que la sociedad venezolana es una sociedad que ha desarrollado esa capacidad de cambio positivo. Sí, yo diría que sí. ¿Y las organizaciones? No tanto. ¿Y las organizaciones no tanto. ¿Y qué crees? O sea, eso es interesante. Si los ciudadanos lo han logrado y las organizaciones no tanto, ¿cuál crees que es el factor diferenciador allí? Bueno, que en lo interpersonal lo estamos viendo más en lo doméstico, es decir, cómo las personas resuelven sus problemas familiares y sus problemas intrínsecos de su quehacer diario de vida. En ese aspecto, el venezolano se ha hecho resiliente, pero en el caso organizacional, digamos que vamos definiendo el tema de la organización. Tiene varios estadios. ¿Cómo me anticipo, preparo, recupero y adapto? Digamos que las organizaciones están mucho en la parte de adaptación, pero adaptación después que suceden los eventos. Más reactivos. Es decir, más reactivos, es decir, la parte de anticipación y preparación, ahí es donde estamos, digamos, deficientes, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista organizacional. Podríamos decir entonces que el ciudadano ha logrado en Venezuela un mayor nivel de madurez. En ese aspecto sí, definitivamente. Si pudiéramos medir la madurez individual, yo creo que sí. O sea, yo he visto precisamente esa madurez individual es la que ha empujado a organizaciones a llevar a alcanzar la resiliencia. Excelente. Bueno, Juan Carlos, te voy a dejar también otra pregunta para este receso que vamos a hacer. La gestión de riesgos es un elemento clave, ya lo hemos conversado antes, dentro del enfoque de continuidad de negocio. Hablábamos de madurez, entonces, ¿cómo clasificarías a las organizaciones según su madurez en la gestión de riesgos? Pero no me lo vas a responder ahorita, lo vamos a dejar para cuando regresemos de comerciales. De acuerdo. En pocos minutos regresa con Seguridad Radio. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Escenario Security Group, expertos en soluciones integrales de seguridad. Reconocida organización que desde Santo Domingo, República Dominicana, ofrece sus servicios de altísima calidad a todo el Caribe y el resto de América Latina. Visite su página web escenariosecuritygroup.com. ASG Multiplex, líder en el mercado de distribución y ventas de sistemas de seguridad electrónica. Provee las mejores marcas y todo el conocimiento necesario para su implementación, garantizando el éxito a los aliados de negocio y la tranquilidad del cliente final.
Visite su página web asgmultiplex.com. Revista Más Seguridad. Con sus ediciones impresas para México y Latinoamérica, la versión digital y el newsletter semanal se ha convertido en un referente en la industria de la seguridad, pues es el vínculo informativo entre el experto de la protección, el proveedor de la tecnología y el usuario final. Lo invitamos a visitar su website revistamasseguridad.com.mx. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Con Seguridad Radio. Regresamos con Juan Carlos González, especialista en gestión de crisis, continuidad de negocio, resiliencia. Habíamos dejado una pregunta en el aire, Juan Carlos, y era cómo clasificabas a las organizaciones según su madurez en la gestión de riesgo. Bueno, mira, para eso existe, para definir esa clasificación, más que sea mi propia opinión, existe un método para hacerlo. Hay un método que es establecido por las normas ISO para hacerlo. Lo primero es, hay un estado inicial, por decirlo, pudiéramos decir, hay varios niveles de madurez, son 5 niveles. El primero es un estado inicial. ¿Qué significa un estado inicial? Es más, se hace más de manera ad hoc, es decir, como, por ejemplo, una organización que hace procesamiento de materia prima y maneja producción y maneja empleados, está muy consciente de los riesgos de seguridad industrial que tiene, pero de pronto maneja muy bien esos riesgos de seguridad industrial, los entiende, los conoce, los identifica, los evalúa, pero hacia otras, cuando te volteas hacia otras unidades no hay nada. No hay identificación de riesgo, sino solamente en aquellas áreas que la organización considera importantes. Entonces pudiéramos decir que la organización está en un estado inicial. El siguiente estado es el siguiente nivel es el nivel básico, que es ya donde hay un conocimiento de todos los riesgos de la organización. Es decir, alguien llegó ya a la organización y le dijo, mira, no solamente tienes riesgo en la parte operacional, llega y le dice, mira, ahora tienes riesgo a nivel financiero, tienes riesgos tecnológicos, tienes otros riesgos. Pero estás en una parte básica porque solamente es el conocimiento, entender, identificar, evaluar el riesgo y hasta ahí, lo conozco. El siguiente nivel es un nivel definido. En el nivel definido ya yo, eso que conocí, ahora lo monitoreo. ¿Qué significa eso? Constantemente. No basta con conocer el riesgo y tener una evaluación de riesgo fría y no la modifico porque los riesgos se mueven, los riesgos son dinámicos y más en el mundo complicado que estamos viviendo. Los riesgos se potencian o pueden disminuir en el tiempo. Entonces, entro en una fase definida donde hago monitoreo de esos riesgos de manera constante. El siguiente nivel ya es el operacional o el riesgo operacionalizado, la gestión de riesgo operacionalizada. ¿Qué significa esto? Que ya yo no solamente lo conozco, no solamente lo monitoreo, sino que ya yo implemento actividades o hago
procedimientos o cambio o manejo mis procesos de acuerdo a los riesgos. Es decir, soy capaz de predecir con ese conocimiento del riesgo, de predecir cuáles son los riesgos que yo puedo tener en el futuro y modificar mi sistema productivo, etcétera. Ese es el nivel operacional. Y el último es el nivel avanzado, en donde definitivamente la gestión de riesgo es un proceso dinámico incorporado dentro de los CEO de la organización y dentro de toda la organización. Entonces, digamos, para resumir, 5 niveles: inicial, básico, definido, operacional y avanzado de maduración en gestión de riesgo. En tu experiencia en Venezuela, ¿qué tanto se aplica, qué tanto se avanza en ese tema de utilizar esa metodología para clasificar la madurez de la organización en los temas de gestión de riesgo? ¿Realmente se sigue esta metodología en su mayoría o es algo empírico? No es empírico. No hay, muy pocas organizaciones piden madurez, piden hacer una evaluación de madurez con el tema del riesgo aquí en Venezuela. Pero eso pasa por el tema del nivel de conciencia de riesgo de la organización, que es lo que es la gestión de riesgo empresarial. Y pudiéramos decir que esa conciencia, disculpa que te interrumpa, esa conciencia de la gestión del riesgo estaría vinculada también de cierta manera a la madurez, o sea, de acuerdo a ese nivel de madurez, de conciencia plena del impacto que puedan tener los riesgos. Por supuesto, va ahí, va por el tema, porque fíjate que te hablaba de los primeros niveles, solamente es conocer, entender, pero ya en los siguientes niveles ya lo formo parte de la conciencia situacional de la organización y me muevo con base a ellos. Cuando una organización logra ese sentido es cuando dice me voy a medir. O sea, los temas de medición de madurez vienen dados. Es decir, una organización no te va a pedir, mídeme en algo que sé que no estoy bien. O sea, dime qué tengo que hacer para lograrlo, para tener un nivel aceptable y después me mido. O sea, es al contrario. El tema de la medición de madurez viene dada un poco por eso. O la otra forma que hemos encontrado es que aplicamos el sistema de madurez en organizaciones que quieren un diagnóstico, que dicen cómo estoy con la gestión de riesgo. Entonces aplicamos el nivel de madurez. Entonces, pero no es una cosa que las organizaciones piden con mucha frecuencia. Tenemos un mundo con características actuales y obviamente en eso incluimos a Venezuela, ¿no? En cuanto a evolución. Es un mundo volátil, un mundo VUCA, que en pocas palabras es volátil, es incierto, es complejo, es ambiguo. Desde el enfoque conceptual de lo que es continuidad de negocio, ¿cómo clasifica el origen de las amenazas como elementos, como protagonistas importantes en este mundo bajo estas características? Eso tenía que ver con lo que creo que hemos hablado en una sección, una pregunta anterior, que tiene que ver, las amenazas se clasifican como naturales, ¿okay? O causadas por la naturaleza, que tiene que ver con todos los eventos naturales que puedan suceder, inundaciones, sismos, etcétera. Esa es una clasificación. La otra es causados por el hombre, ocasionados por el hombre. Tiene que ver esto con temas de fraude, infidelidad, explosiones, temas de cortes eléctricos, etcétera. Son elementos, digamos, causados por el hombre. Lo otro es los elementos políticos, sociales y económicos que afectan a la organización. Esa es la otra clasificación, que evidentemente son elementos externos o disrupciones externas que afectan a las organizaciones. Es otro nivel de clasificación que se hace cuando se hace análisis de riesgo. Y el último es el tema tecnológico, o sea, cómo la tecnología y los eventos tecnológicos y los temas, por ejemplo, de ciberseguridad, cómo afectan de alguna manera a la organización. Entonces, 4 clasificaciones: naturales, causadas por el hombre, tecnológicas y políticas, sociales y económicas. Cuando se lleva la gestión de riesgo y cuando se hace la evaluación de riesgo integral, se ven estas 4 dimensiones. Entonces, eso permite ver a la organización desde el punto de vista de todo lo que es lo que llamamos la conciencia situacional de la organización. O sea, realmente dónde están mis riesgos principales, hacia temas tecnológicos, hacia temas causados por el hombre o elementos políticos y sociales. Y permite customizar la inversión en este tema, es decir, dar exactamente en aquel aspecto donde tengo más riesgo de que suceda, donde pueda tener el potencial de pérdida es mayor. Normalmente, no solamente en Venezuela, en prácticamente América Latina, por nuestras condiciones generales, sociales, económicas y políticas, se mencionan 3 palabras con mucha frecuencia: crisis, emergencias y desastres. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, fíjate, una crisis, vamos a empezar por ahí, que es la más general. Una crisis es una sucesión de eventos que van evolucionando y que escapan de la capacidad de reacción de la organización.
es como te comentaba de esta organización que cambió su sistema de producción, que cambió su forma de producción y su forma de venta para poder sobrevivir. Ok, ¿qué hizo ellos? Generaron un cambio en su modelo para poder sobrevivir. Entonces, de alguna manera, eso es lo que es la gestión de crisis. Entonces, para esta organización, eso no es una crisis. Fíjate el por qué. Porque a pesar de que tuvo esta sucesión de eventos, tiene capacidad de reaccionar. Entonces, la definición de la crisis viene dada por la capacidad que yo tengo de recuperarme o no de la situación. Lo que de pronto es una crisis para mí, para mi vecino a lo mejor no lo es, porque mi vecino tiene capacidad y yo no la tengo. Entonces, esa es la definición de crisis. Ahora bien, la definición de crisis, repitiendo un poco, es un evento o sucesión de eventos. Ahora, ¿qué son eventos? Un evento puede ser una emergencia o un desastre o un incidente menor. Yo puedo tener una sucesión de incidentes menores que me pueden derivar en una crisis. Puedo tener una emergencia, que básicamente una emergencia viene dada por una situación que afecta a una unidad de negocio o a personas específicamente, digamos, dentro de la organización. Eso es lo que podemos llamar una emergencia y básicamente está relacionado con temas de vidas humanas, y un desastre que definitivamente se afecta a toda la operacionalidad de la organización y a todas las personas, incluso a la reputación. Entonces, una sucesión de cualquiera de estos tipos de eventos, incidente, crisis o desastre, genera una crisis. Entonces, es así como es la definición de cada uno de estos. ¿Cuál es tu apreciación en cuanto a las organizaciones en Venezuela? ¿Están culturalmente preparadas para la gestión eficiente de las crisis? La gestión eficiente, puedo decir que no. O sea, hemos encontrado en nuestras actividades de consultoría de que hay muchas organizaciones que tienen planes, que cada quien sabe lo que tiene que hacer, pero precisamente la gestión eficiente de la crisis es lo que hace que no salgan adelante. Y la gestión eficiente de la crisis lo que te permite es comunicarte adecuadamente, que se transmitan los mensajes adecuados a las diferentes audiencias afectadas por la crisis. Entonces, esa parte de gestión y coordinación de crisis es donde de alguna manera hay un fallo. O sea, la pregunta de tu respuesta es que no, eficiente no lo hemos visto. O sea, siempre hay algún elemento que hay que incorporar o hay que mejorar. Y básicamente es el tema de gestión de crisis donde más falencias tenemos. Si una organización desea contratar a un profesional para desarrollar e implementar un sistema de gestión de crisis y continuidad de negocios, ¿cuáles son los elementos que debe considerar para evaluar el perfil, para determinar que ese es el profesional adecuado? Bueno, lo primero, tiene que ser una persona con experiencia en riesgos, que tenga alguna experiencia en evaluación o identificación de riesgos, alguna certificación relacionada con riesgo. Más allá, si quieres algo más especializado, buscar a alguien que tenga una certificación internacional o algún tema con respecto al tema de gestión de continuidad de negocio. Pero el perfil general tiene que ser una persona que esté orientada a riesgos, que haya evaluado riesgos y tenga los riesgos dentro de sus funcionalidades, por decirlo, o dentro de su experiencia, o certificaciones con respecto al tema de continuidad de negocio. Brevemente, ¿cuáles son los errores más comunes en que incurren las organizaciones cuando implementan los sistemas de gestión de crisis, de continuidad de negocio? Oye, errores principales. Uno, coordinación, falta de coordinación. Mucha gente sabe qué hacer en cada una de sus áreas, pero quizás la coordinación de todo eso, ahí hemos encontrado una falencia importante. El otro elemento, que no conocen sus riesgos. La identificación de riesgos es otro elemento importante. Digamos que esos son, para resumir, los dos principales elementos. Ok. Brevemente también, porque ya nos queda nada más un minuto, si un profesional desea capacitarse en resiliencia organizacional, gestión de crisis, continuidad de negocio, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, una recomendación que podemos hacerle, nosotros ofrecemos capacitación en gestión humana y protección de resiliencia organizacional y continuidad de negocio, desde una capacitación, digamos, certificada localmente hasta certificaciones internacionales en esta materia. En el IESA también tenemos un curso sobre gestión de continuidad de negocio. Aquí en Venezuela hay una posibilidad interesante con respecto a esos elementos que podemos considerar. Es, digamos, la oferta que sé que hay aquí en Venezuela con respecto al tema, y nosotros la manejamos en gestión humana. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Para nosotros ha sido un gusto tenerte aquí. Te pedimos que por favor no nos dejes todavía, para que luego al final del programa lo despidas. ¿Te parece? Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Enseguida regresa con Seguridad Radio.
Sistealarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Escenario Security Group, expertos en soluciones integrales de seguridad. Reconocida organización que desde Santo Domingo, República Dominicana, ofrece sus servicios de altísima calidad a todo el Caribe y el resto de América Latina. Visite su página web escenariosecuritygroup.com. ASG Multiplex, líder en el mercado de distribución y ventas de sistemas de seguridad electrónica. Provee las mejores marcas y todo el conocimiento necesario para su implementación, garantizando el éxito a los aliados de negocio y la tranquilidad del cliente final. Visite su página web asgmultiplex.com. Revista Más Seguridad. Con sus ediciones impresas para México y Latinoamérica, la versión digital y el newsletter semanal se ha convertido en un referente en la industria de la seguridad, pues es el vínculo informativo entre el experto de la protección, el proveedor de la tecnología y el usuario final. Lo invitamos a visitar su website revistamasseguridad.com.mx. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más. Con Alberto Hidalgo Caro. Por rcr.tv. La radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Alternativas de actualización profesional. Damos inicio a nuestra sección Alternativas de actualización profesional. Un libro que recomendamos es Gestión de Crisis y Planificación de Emergencias, Preparación para los Desafíos de Hoy, cuyo autor es Michael Fagel y quien tiene más de 30 años de experiencia en manejo y operaciones de emergencias. Ha respondido en el sitio a eventos de desastres como el bombardeo de la ciudad de Oklahoma y el World Trade Center después del 11 de septiembre. El libro presenta conceptos avanzados de gestión de emergencias y respuesta a desastres que a menudo no se cubren en otras publicaciones. Incluye cobertura de planificación y preparación, consideraciones de salud pública, evaluaciones de vulnerabilidad e impacto, gestión y planificación de hospitales, planificación de emergencias en recintos deportivos y preparación comunitaria, incluida la gestión de voluntarios. Puede adquirirlo en la librería de ASIS International, en Amazon y en eBay. La Asociación Latinoamericana de Seguridad ALAS realiza el próximo 4 de diciembre el desayuno ALAS México en el centro City Banamex de Ciudad de México. Los desayunos de ALAS son oportunidades de actualización y networking entre profesionales y empresarios de la industria de la seguridad. Para mayor información, visite la página web alas-la.org. Ya se iniciaron las inscripciones del Programa Avanzado para la Gestión Integral de la Seguridad, cuya segunda corte inicia el 1 de febrero del 2020.
organizado por el Security College US y Arcus Group. Se trata de la propuesta académica de seguridad única en su tipo en Venezuela. Abarca 11 temas desarrollados por 16 facilitadores de experiencia nacional e internacional. Su modalidad semipresencial fomenta la interacción con profesionales de otras latitudes, refuerza el networking y facilita las actividades de estudio. No deje su inscripción para última hora. Para mayor información, comuníquese al email mp.arcusgroup@gmail.com o por los teléfonos 0212-624-7177 o 0412-399-3265. Por cierto que nuestro invitado de hoy, Juan Carlos González, es uno de nuestros facilitadores en este programa avanzado. Minimizando los impactos de los riesgos. Hoy compartiremos con ustedes algunas medidas de prevención que deben tenerse presentes cuando se trata de proteger su hogar de los delincuentes. Verifique el correcto funcionamiento de llaves y cerraduras de los accesos a su mueble. Asigne a alguien del grupo familiar la responsabilidad de revisar que cada noche las puertas estén efectivamente aseguradas. Las rejas pueden ser una excelente barrera de protección. Es conveniente, de acuerdo con su ubicación, establecer revisiones periódicas a las mismas. La exposición a agentes del medio ambiente pueden afectar su solidez, especialmente por el óxido y el deterioro progresivo de las superficies de las que están fijadas. Si necesita ausentarse por un largo periodo de tiempo, deje sus mascotas al cuidado de alguien de su confianza. Los maullidos o ladridos permanentes, así como los olores de residuos, son señales que pueden advertir al delincuente que su hogar podría ser atacado. Áreas comunes descuidadas y sucias son una señal de falta de interés y control. Son algunas de las condiciones que prefieren los delincuentes para seleccionar a sus víctimas. Una adecuada iluminación contribuye a disminuir los delitos en un promedio del 20%. Sistemas de encendido automático por reloj o fotocelda pueden contribuir a mantener iluminadas las áreas aún en su ausencia. Y culminamos esta sección y ya vamos a despedir nuestro programa, pero vamos a aprovechar a Juan Carlos González de hacerle un par de preguntas más porque hemos tenido algunas interacciones vía internet donde nos piden que te hagamos algunas preguntas. ¿Estás de acuerdo, Juan Carlos? De acuerdo, estamos. Juan Carlos, ¿qué opinas? Hay un momento, unas condiciones ideales, nos pregunta alguien por acá, para que una organización incursione en la gestión de crisis y la continuidad de negocio. Él, por lo que entiendo, habría un momento donde la organización debe decir, ahorita debemos incursionar en la gestión. Bueno, eso tiene que ver con la conciencia de riesgo que termine teniendo la organización. O sea, no hay un momento específico. La única pregunta es cuánto tiempo vas a demorar en madurar y en entrar en esto, porque los eventos desastres y los eventos disruptivos no esperan por las organizaciones, no esperan a que las organizaciones estén preparadas, mejor dicho. Simplemente suceden. Entonces, digamos que el momento que le llega a cada organización le llega por diversas razones. Mucho nos ha sucedido de que somos reactivos. Una vez que sucede el evento, entonces ahí en ese momento es que pienso en continuidad y entro en estos aspectos de continuidad de negocio. Entonces, lo primordial que de alguna manera podemos hacer con esto y lo que se recomienda es que primero que las organizaciones se informen. Y para esto, de alguna manera, nosotros ofrecemos charlas a las altas direcciones de la organización para que entiendan el tema de riesgo, para que entiendan de qué va esto inicialmente, para entonces luego entrar de manera más metodológica y mucho más organizada dentro de las organizaciones. O sea, que no sea a través de la reacción o de lo reactivo, sino también a través de lo planificado. Eso, de alguna manera, es mi recomendación con respecto al tema. Hay una pregunta por acá que dice, ¿cuáles son o cuáles deberían ser los componentes básicos generales de un sistema de gestión de continuidad de negocio? Ok, fíjate, los componentes de continuidad de negocio están relacionados con los planes, con qué planes o qué cosas, cuáles son las estrategias que la organización tiene para recuperarse. Y esas estrategias vienen dadas de cómo recupero mis operaciones o mis procesos o servicios. Eso es un plan de recuperación de procesos y servicios que por lo general es ejecutado por las direcciones o las unidades de operaciones o las unidades de negocio de las organizaciones.
Luego, el otro componente tiene que ver con el plan tecnológico, el plan de recuperación tecnológico, que tiene que ver cómo tecnología se prepara para desastres o situaciones que ocurran a lo que es la plataforma tecnológica. El otro elemento es el de protección de vidas humanas, que tiene que ver con el plan de emergencia o plan de manejo de incidentes que afecten a las personas. Ese es otro de los componentes. Y por último, está el elemento del manejo de crisis. Esos son, digamos que 4 componentes muy importantes de los 4 componentes. Entonces, repitiendo un poco para concluir, el tema del plan de recuperación de procesos, plan de recuperación tecnológico, plan de recuperación o protección, mejor dicho, de vidas humanas y de temas de seguridad. Y el otro elemento es la gestión de crisis, el otro componente. Estos componentes, cuando estos componentes se manejan de forma coordinada, es cuando decimos que tenemos lo que se llama un BCM, un Business Continuity Management, o un gerenciamiento de la gestión de continuidad del negocio, cuando estos trabajan de manera coordinada. Lo que suele suceder, de acuerdo a nuestra experiencia, es que organizaciones desarrollan algunos componentes, los desarrollan muy bien. Por ejemplo, tecnología, por lo general, siempre va un paso adelante con estos temas, y tecnología de pronto en las organizaciones hemos encontrado que ya tiene un nivel de conciencia y con respecto a este tema, y ya tiene algunos planes, pero de pronto a nivel de recuperación de procesos no está tan madura la organización. La idea es lograr que esto esté, o que se homologue el nivel de maduración en estos 4 aspectos y que trabajen de manera coordinada. Me imagino que de esos planes luego pudieran ir derivando otros subplanes dependiendo de la complejidad de la organización. Sí, definitivamente. Los planes se van haciendo, se hace al contrario, de lo estratégico a lo detallado. Es decir, se va haciendo a nivel incluso hacia macroprocesos, pero posteriormente, a medida que la organización va madurando, puede llevar el tema de los planes incluso a actividades particulares dentro de los procesos. Alguien nos pregunta por acá qué son o en qué consisten los análisis de impacto al negocio y qué beneficios se obtienen con su implementación. Bueno, fíjate que para el tema de continuidad de negocio se inicia con 2 procesos importantes. Uno, que es el análisis de riesgo, para tener la conciencia de cuál es el potencial de pérdida de la organización y dónde están los principales riesgos. Y el otro es el análisis de impacto que tú hablas. Pero entonces, ¿qué es ese análisis de impacto? Ese análisis de impacto es un estudio que se hace con respecto a cuál es el impacto que puede tener un evento disruptivo o una situación que suceda sobre la organización, sobre sus procesos y sus servicios. Entonces, ¿qué tipos de impactos se miden aquí o qué se hace en el análisis de impacto? Se mide, por ejemplo, el impacto de paralización que puede ocurrir sobre el cliente, el impacto financiero que puede provocar una situación, el impacto legal que puede tener esa situación. Hay distintos factores de impacto que se evalúan. ¿Qué me permite eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué hace la organización con eso? ¿Y qué hace la alta dirección con el resultado de análisis de impacto? Imagínate que nosotros dibujamos o se dibuja con el análisis de impacto una situación en la que le decimos a la organización: tus principales servicios y procesos, los más críticos de la organización, de acuerdo a nuestro análisis de impacto, son estos 10 procesos. Es decir, te permite identificar X cantidad de procesos. Te permite ver a tu organización sobre cuáles son tus procesos y servicios de mayor criticidad, mediana criticidad y bajo en criticidad. ¿Qué te permite esto? ¿Cuál es la ventaja de esto? Te permite priorizar, o sea, cuáles son los procesos a los cuales le voy a dar prioridad a la hora de recuperar la organización. ¿Dónde tengo que enfilar de alguna manera mis inversiones? ¿Cuáles son los principales procesos? Y te doy un ejemplo. Nos ha sucedido que lo hemos llevado esto a la alta dirección de organizaciones y han utilizado el análisis de impacto para cosas como la siguiente. Ven el resultado del análisis de impacto, identifican que la unidad de operaciones tiene 20 procesos a nivel crítico. Y recuerdo tal cual un presidente lo dijo: oye, y fulano de tal de operaciones tiene 1 año pidiéndome gente y yo no se la he dado. Fíjate que permite valorar incluso a cada una de las unidades y la importancia de cada una de las unidades de acuerdo al impacto que representa su paralización para la organización. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Juan Carlos. Nos queda 1 minuto. Quisiera saber si puedes compartirnos algunos datos de contacto, por favor. Sí, correcto. Cualquier cosa en nuestra organización Gestión Humana y Protección, estamos a la orden. El correo electrónico info@ghpservice.biz, también al teléfono 0414
330-4205. Ahí los podemos apoyar con temas de consultoría, asesoría, capacitación en el tema de resiliencia organizacional, continuidad de negocio y gestión de crisis. Gracias. Y hemos llegado al final del programa. Me despido agradeciendo principalmente a Radio Caracas Radio por darnos la oportunidad de estar en sus espacios, al señor Jaime Nestares, Wilix Sarcaya, también a nuestro invitado, al personal técnico y a nuestro equipo de trabajo en general, y a ustedes, por supuesto, quienes nos siguen y se conectan a Con Seguridad Radio. Recuerden que pueden volver a ver nuestro programa en el canal de YouTube Con Seguridad Radio. Los esperamos aquí cada sábado a las 12 del mediodía. Hasta la próxima. RCR presentó Con Seguridad Radio, el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. Este programa fue presentado por Sisti Alarmas, Escenarios Security Group, ASG Multiplex, Revista Más Seguridad, VIP Security, Arcus Group,